Muy buenos días para todos los compañeros que están conectados con nosotros en este momento. Me permito a través del chat dejar el enlace de registro de asistencia para que ustedes puedan registrar sus datos. Recordemos que al momento de hacer ese registro para nosotros es importante porque estamos sobre ese mismo correo, estamos entregando las grabaciones de todas las sesiones. Recordarles también que desde el sistema de gestión de la investigación hemos proyectado una sesión de cualificación denominada Primera Jornada Unadista de Registro y Actualización de Bases de Datos en Ciencia, Tecnología e Innovación. Y el propósito básicamente de esta sesión era aclararle a todos los asistentes, a nuestros docentes, la importancia de actualizar estas plataformas y poder tener actualizada su hoja de vida como investigadores. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, la temática del día de hoy está a cargo del ingeniero Jorge Hernández, quien hace parte del sello editorial, a quien le damos paso, no sin antes también saludar al ingeniero Martín Gómez, quien también está conectado con nosotros y está presto a participar, a resolver las dudas, inquietudes que se desarrollen durante la jornada. Ingeniero Jorge, puede dar inicio. Sí, señora, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como ya lo mencionan, mi nombre es Jorge Hernández, pues hago parte del sello editorial de la universidad. Eh, Hoy les queremos compartir a ustedes lo que es el Google Académico o Google Scholar. Algunos lo conocen de la manera como Google Scholar, es como el más familiarizado. Antes de empezar, le quisiera pedir disculpas, pues estoy un poco congestionado. Si no me entienden o algo por el estilo, por favor me lo indican, me lo hacen saber para así hacer una pausa o hablar un poco más claro, tratar de hacerlo. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar sobre Google Académico. ¿Por qué es importante utilizar Google Académico? ¿Por qué lo usamos? Bueno, esta es una herramienta de acceso libre, de acceso gratis, ¿no? En este momento Google no está cobrando por su utilización, pero nos permite a nosotros realizar muchas actividades y hacer seguimiento a muchas actividades, dentro de las cuales está cuál. Nos proporciona búsquedas de documentos científicos, ¿cierto? Dentro de una gran base de datos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Google es una empresa que está en todo el mundo y pues tiene un sistema muy amplio, muy grande, ¿sí? Pero se ha enfocado en diseñar esta herramienta desde hace unos años que se llama Google Scholar o Google Académico, con la intención de centralizar, de facilitar las investigaciones científicas. Entonces, ¿qué hace Google Académico? Toma toda la información correspondiente a documentos científicos, dentro de los cuales están artículos, tesis, libros, resúmenes, opiniones judiciales, editoriales académicas, sobre sociedades profesionales, repositorios en línea, bueno, en fin, toda esta información que solamente se encuentra en la internet, nosotros la podemos ubicar en este sitio, ¿sí? Esta información nos la está facilitando, entonces nos permite a nosotros realizar búsquedas especializadas de cierta información de la cual es de nuestro interés. Entonces, Google Académico tiene unas características. ¿Cuáles son de las que tiene? La primera viene a ser la búsqueda de literatura académica desde un lugar conveniente. Como ya lo decíamos, en este caso, Google Scholar nos permite a nosotros eso, hacer una búsqueda de la literatura desde un solo punto, desde un solo lugar. La segunda característica es que nos permite a nosotros explorar trabajos, ¿sí? De otros autores, empresas, instituciones, ¿sí? Nos permite a nosotros conocer cuántas veces ha sido citado ese documento, cuáles fueron sus autores, cuáles son las publicaciones relacionadas, porque yo puedo identificar cuáles son esas publicaciones relacionadas. Si ustedes alguna vez han ingresado y han hecho una búsqueda dentro de Google Académico, ustedes se van a dar cuenta que en la parte de abajo él muestra precisamente eso. ¿Cuáles son las publicaciones relacionadas a ese artículo? Por la temática que lo compone. Entonces, esta es una de sus características importantes. También permite la búsqueda de un documento completo, ¿sí? A través de su biblioteca o en la web. Nosotros podemos acceder cuando nosotros vemos una biografía, una referencia bibliográfica o nos da la búsqueda, nos muestra la información que buscamos, en la parte superior derecha
nos indica ahí en dónde se encuentra y el formato en el cual se encuentra. Entonces, si está en HTML, si está en PDF, si está en XML, si es un EPUB. Toda esta información nos la está mostrando y podemos tener acceso a ese documento completo. Se mantiene al día cualquier investigación. ¿Por qué? Porque ustedes, como investigadores, ustedes son los que alimentan este sistema. Ustedes son los encargados de mantener esta información al día. Porque cuando ustedes crean su perfil, ustedes automáticamente permiten que toda esta información que ustedes publiquen, ¿cierto? Se aloje allí y le quede más fácil a Google identificarla por su nombre, por su perfil, ¿cierto? Por su institución. Entonces, todo esto ya está centralizado en ese punto, pero nosotros y todos los investigadores están ayudando a alimentar este sistema para facilitar la búsqueda a otros investigadores, ¿cierto? Y a nosotros mismos, porque también nos permite a nosotros poder identificar quién me está publicando sobre la temática que yo manejo, ¿cierto? O la investigación que yo estoy llevando a cabo. Entonces, ¿de dónde puedo obtener esa literatura que me va a alimentar ese documento que yo estoy trabajando o esa investigación que estoy llevando a cabo? Pues en esta herramienta nosotros podemos encontrar esa información de acuerdo a la información que nosotros estemos necesitando, ¿sí? De las publicaciones relacionadas. Y como lo decía antes, también podemos ver quiénes nos citan, ¿cierto? ¿Cuáles son esas publicaciones o quiénes son esos autores que nos publican? Pues nosotros podemos tomar esta información para poder nosotros buscar aliados o coautores o coeditores, ¿cierto? Para poder identificar a esa persona, oiga, este me está citando, es importante, me voy a comunicar con él y decirle, pues vea, usted me cita y le va bien, a mí me va bien, porque no, pues hacemos un documento entre los dos y lo publicamos, ¿cierto? O una investigación entre los dos y los publicamos. Entonces, esto nos permite a nosotros crear esas redes de trabajo académico, de investigación, ¿sí? Entonces, ahí está. Es importante, como lo mencionaba antes, el crear el perfil académico. ¿Cuáles son las ventajas? Entonces, podemos nosotros actualizar la información muy sencilla, de manera muy sencilla, ¿cierto? Es más, el sistema tiene dos formas, una manual y otra automática. Generalmente, pues uno lo deja automático, pero pues es importante uno estar revisando siempre su Google académico. El listado de publicaciones se ordenan en función a las citas o por año. Entonces, si el sistema nos permite a nosotros identificar en qué año existe esa publicación, o lo puedo organizar por la cantidad de citas que tenga el documento, ¿sí? Puedo comprobar quién cita sus trabajos y realizar, bueno, ya lo hemos mencionado, realizar gráficos de citas. Bueno, aquí nos permite a nosotros, nos está diciendo que nos permite realizar como un tipo de estadística de las citas que nosotros tenemos. Y sí, si ustedes se dan cuenta, en el perfil nos va a indicar cuál es el índice H que nosotros tenemos o la publicación que ustedes están viendo, el autor, ¿cierto? Entonces, esa gráfica nos va a decir mucho. Las estadísticas de las citas se actualizan automáticamente conforme Google encuentra las citas. Entonces eso va haciéndolo el mismo sistema mediante un algoritmo. Para aparecer en los resultados de Google Académico, su perfil debe estar configurado como público. Muchas personas no lo hacen. Es importante que ustedes lo tengan presente, que su Google Académico esté público, pues así el sistema va a mostrar, ¿cierto? Siempre cuál va a ser esa actualización respecto a sus publicaciones, su índice H, si ha subido, si no ha subido, ¿sí? Cuántas veces lo han citado, en qué documento lo han citado. Entonces es importante que su Google Académico siempre esté público. ¿Aumenta la visibilidad del investigador? Claro que la aumenta y fortalece su reputación e identidad digital. ¿Por qué? Pues porque se va a dar a conocer como uno de los mejores investigadores de acuerdo a las citaciones que le hagan a sus publicaciones. Entonces es importante siempre que esto sea visible, pues porque otros investigadores, como ya lo decíamos hace un momento, van a estar interesados en publicar con usted porque vea, a usted lo citan, a mí me citan, entonces eso va a ayudar muchísimo a la reputación de un investigador y va creándose una identidad digital. Y permite conocer cuáles son las áreas de investigación. Cuando nosotros creamos nuestro perfil, el formulario nos pide esas áreas de investigación. Entonces nosotros seleccionamos esas áreas de investigación, las indicamos ahí en el sistema y otros investigadores pues también van a ver en nuestro perfil esas áreas de investigación y pues si están interesados nos invitarán a participar. Algunos nos preguntábamos
¿Cómo hace Google Académico para clasificar los documentos? Bueno, Google Académico los clasifica, ¿sí? Como objetivo tiene clasificarlos como el investigador lo hace, ¿sí? Como usted lo está cargando. Siempre él está pensando en el documento completo donde usted lo publica, ¿sí? Digamos, yo como investigador hice un artículo, lo publiqué en la revista de investigación de la universidad y lo alojé y lo alojaron en el sitio de la universidad. Entonces, ahí, desde ahí siempre Google Académico va a tomar esa información. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que ustedes revisan un documento que se encuentra en Google Académico, él siempre nos va a llevar a esa ruta, allá, a esa ubicación donde inicialmente se alojó. Él no lo migra a su servidor, hasta el servidor de Google, no. Él siempre va a llamarlo desde allá, desde el sitio original de donde el autor ha cargado o del sistema lo encontró para el publicado. Entonces, esta es la forma en cómo él lo clasifica. Y los metadatos que se incorporan a ese buscador, al de Google Académico, ¿cómo hace? Pues simplemente toma los metadatos que se ingresaron, digamos en el OJS, en este caso de las revistas de la universidad, él toma todos esos metadatos y esto es por la razón por la cual son importantes los metadatos de un artículo. Cuando ustedes están publicando en el sistema, entonces les pide sus nombres, ¿cierto? Les pide su correo electrónico, les pide las palabras claves, título, resumen en sus versiones, inglés, español o portugués, dependiendo de las políticas de la revista, las citas bibliográficas, ¿cierto? Porque eso lo necesita Google para poder identificar cuántas veces ha sido citado un documento, de dónde ha sido citado. Entonces, esos metadatos son muy importantes que se carguen y siempre que se tengan en cuenta las palabras claves, porque por medio de esas palabras claves, ¿cierto? El sistema usa un algoritmo que permite rastrear esas palabras, identificar el artículo y poderlo ubicar de acuerdo a un posicionamiento que se le vaya dando por búsqueda. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad cuando nosotros escribimos un artículo y asignarle esas palabras claves. ¿Qué impacto vamos a generar con esas palabras claves? Bueno, los perfiles académicos son muy sencillos. Hemos tomado un perfil de un investigador reconocido de la universidad, ¿cierto? Es el doctor Rafael Rentería, muchos lo conocen, otros no. Es el líder del Observatorio de Cienciometría y colaborador del sello. Este es un índice, este es el perfil del investigador, del doctor Rentería, y aquí nosotros estamos viendo todo el perfil de él, ¿sí? Este es un perfil público, como ya lo mencionaba, este perfil tiene toda la información de las publicaciones que él ha realizado, aparece por año, ¿cierto? Aparece por citas, cuántas citas, por ejemplo, si podemos observar cuántas citas ha tenido el artículo que se llama Construcción de una red compleja para el estudio de la selectividad de Santiago de Cali por parte de las víctimas desplazadas del conflicto armado en Colombia. Tiene 19 publicaciones, perdón, citas, y este fue publicado en el año 2015 y así sucesivamente nos va mostrando, pero aparte de eso, del nombre, del título del documento nos muestra pues su firma, en este caso su firma digital para las publicaciones, que lo publicó con otra persona de apellido Alfonso, ¿cierto? Y es una investigación operacional, como podemos ver. Al lado derecho, nosotros vemos lo que mencionábamos con respecto a las estadísticas que tenemos. Tenemos el índice H, ¿cierto? El índice HI10, que es cuántas veces ha sido citado sus documentos en los años anteriores, 10 años anteriores. El de arriba es de 5 años. Entonces, como podemos ver, este investigador ha tenido un total de 114 citas en sus documentos. Aquí menciona el hecho de que él sea un investigador de la Universidad Nacional de Colombia, pues porque él tiene eh, vínculos con ellos, entonces algunas de sus investigaciones han salido de allí. Entonces, eso es algo que nosotros enfatizamos mucho con respecto a cuando se crea el perfil del investigador. Es importante que nosotros, como investigadores de la universidad, de la UNAD, ingresemos nuestra institución. ¿Para qué? Para que Google Académico también pueda identificar la institución a la cual nosotros pertenecemos y así poder relacionarnos a otras instituciones. Por ejemplo, el sello editorial hace seguimiento
a los investigadores de la UNAT. ¿Cómo podemos hacer ese seguimiento? Por medio de ese vínculo, ¿cierto? Nosotros podemos decirle al sistema que nos muestre todos los investigadores que estén relacionados con la UNAT. Entonces, así podemos identificar. Entonces, ahí abajo aparece también en el perfil cuáles son las áreas de interés de él. Entonces, ahí ya las tenemos demarcadas. Cuando nosotros creamos nuestro perfil académico, ¿qué es lo que primero tenemos que tener claro? Yo parto del hecho de que muchos de ustedes ya lo deben tener, solamente estamos haciendo un pequeño repaso con respecto a esto, ¿sí? Y es de que cuando nosotros creamos nuestro perfil académico, lo primero que tenemos que tener es una cuenta de Gmail. Como todos ustedes sabrán, la cuenta que nosotros manejamos institucional es de Gmail, por el diseño, por la forma, ¿sí? Eso se identifica que es una cuenta de un servidor de Gmail. Que tenga las abreviaturas, digamos, unat.edu.co, no quiere decir que no pertenezca a ellos, pero sí es de Gmail, ¿sí? Pero el dominio sí es de la universidad, pero la cuenta es de Gmail. Entonces, esta cuenta sí podemos usarla para crear nuestro perfil. Si no tenemos cuenta de institucional, porque no somos miembros de la universidad, digamos como un estudiante, porque las cuentas de los estudiantes sí son diferentes. Las de ellos pertenecen a Outlook, a Microsoft, ¿sí? A lo que era Hotmail antes. Entonces, ellos sí tendrían que crear una cuenta en Gmail, pero recuerden siempre en la parte que dice afiliación colocar, ¿cierto? Universidad Nacional Abierta a Distancia como institución a la cual ustedes pertenecen, ¿sí? Entonces es importante tener esta claridad. Entonces, partamos del hecho de que los docentes podemos acceder a este sistema con nuestra cuenta institucional y podemos hacerlo con nuestra cuenta personal de Gmail. Pero pues nosotros les aconsejamos que siempre la hagan con la institucional para que el sistema pueda hacer un seguimiento mucho más claro con respecto a nuestros investigadores. Entonces, aquí está el formulario, el perfil, el inicio, cómo empieza, ¿cierto? Debemos eh, siempre llenar todos los espacios. Bueno, de pronto la última no esté dentro de la información que nosotros manejemos, que es una página principal. Eso es opcional, porque es una página web. Muchos investigadores sí lo tienen. ¿Por qué? Porque por medio de esas páginas web ellos hacen visibilidad a sus publicaciones, bien sea un blog o bien sea una página web como tal. Entonces ahí pueden colocar esa URL pues para poder indicar que esa es su página web y que tenga más visibilidad sus publicaciones. Entonces recuerden, nombres, afiliación, correo electrónico, áreas de interés y opcional la página web. Entonces esa es lo inicial para la parte del perfil. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a seleccionar los artículos que nosotros hemos publicado. Si yo he publicado un artículo, entonces tengo que ubicarlo, el sistema automáticamente, de acuerdo a la información que yo le di cuando yo le indiqué, perdón, acá, cuando yo le indiqué el nombre, recuerde aquí el nombre suyo, ¿sí? O el mío, en mi caso, cuando yo le indiqué mi nombre, debo tener claro cómo es que yo estoy firmando mis documentos o mis publicaciones científicas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, mi nombre es Jorge Eliezer Hernández Pérez, entonces, ¿qué hago? Yo, generalmente las publicaciones inician siempre con el apellido, entonces sería Hernández, ¿cierto? Puede ser como yo firme, Hernández, raya, Pérez, coma, JE, ¿sí? Que vendría a ser en las iniciales de mis dos nombres. Si yo firmo así, pero si ustedes firman de otra manera, entonces digamos, a manera de ejemplo, mi nombre, Hernández, raya, P, coma, Jorge Eliezer, nombre completo. Pues listo, lo escriben así porque así es como ustedes firman. Entonces, de acuerdo a como ustedes estén firmando, así ustedes lo van a colocar. Entonces, ¿por qué? Porque así el sistema, el algoritmo de Google, hace la búsqueda en la web. Entonces, y así le va a indicar, aquí están los documentos que tienen nombres o, o las características del nombre, apellido y el título. Entonces, él lo va a mostrar ahí. Si de pronto no aparece, no importa, hay otras opciones para hacerlo manual. En este caso, entonces yo identifico cuáles son los artículos que yo
he escrito, si están ahí, perfecto, selecciono los artículos en la casilla de verificación, creo que no se alcanza a ver muy claro, pero aquí a este ladito hay unas casillas de verificación, las voy seleccionando y voy a cargar esos artículos a mi nombre, ¿cierto? Entonces ya empezaría a tener una visibilidad y a crear mi perfil dentro de Google Scholar para que otras personas puedan conocerme. Y para terminar la parte de la configuración, simplemente como decíamos acá, entonces mire, aquí hay una casilla de verificación que debemos activar, hacer público mi perfil. Esta partecita es importante que se tenga presente, hacer público mi perfil. Claro está que si yo lo deseo hacer, que pues como lo recomendaba hace un momento, es importante que el investigador siempre lo tenga presente, pues para que puedan identificarlo y crear su identidad digital. Y en la parte de arriba, pues las actualizaciones automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando Google encuentre un documento con su nombre, ¿sí? Con su nombre, con la firma que usted creó, como usted está firmando su documento, entonces, ¿sí? Él lo suba automáticamente al sistema. Esto tiene dos caras, una buena y una mala. La buena es porque le va a cargar esos artículos que usted haya escrito y le va a decir, ah, pero yo no lo he cargado hace como un año y he escrito como 10 artículos, listo. El sistema los cargó solito, perfecto, maravilloso. Pero hay otras ocasiones en las que tenemos homónimos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se cargan artículos que nosotros no hemos escrito. En el sello ya ocurrió un caso en el que una persona nos hizo una demanda porque uno de nuestros autores tenía en sus perfiles un artículo que no le correspondía. Entonces nos hizo saber que, pues, que qué pasaba ahí, no sé qué. Bueno, lo que hicimos fue solicitarle al autor que desvinculara ese artículo de ahí, pues porque no le correspondía. Y efectivamente, pues simplemente el autor dijo, pues yo no he actualizado mi perfil, simplemente tengo que eliminarlo y ya, no hay ningún inconveniente. Entonces, nosotros debemos estar revisando constantemente este perfil académico, porque a veces si lo dejamos automático, se migra información que no nos corresponde y pues para evitarnos dolor de cabeza y también pues para tener estadísticas reales y actuales, pues tenemos que tener información que realmente nos corresponda, que no me aparezca un índice H por allá de 26 cuando no he publicado sino unos 5 o 10 artículos que pues no ameritan que tenga un índice H tan alto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me aparecen otros artículos ahí que no están relacionados con mi autoría. Entonces, es importante siempre hacer la depuración de esa información. Bueno, habíamos mencionado de que también se puede agregar, este es mi perfil, no soy un investigador tal vez como ustedes, no he publicado mucho y también creo que no he hecho la tarea de actualizar mi perfil. Entonces, este es mi perfil. Estos son los temas de interés. Están las opciones que mencionaba hace un momento, que nosotros podemos cargar grupos de artículos, podemos añadir artículos que se encuentran en diversos espacios de la web o los podemos añadir manualmente. Generalmente, pues decimos, vea, yo sé dónde está publicado mi artículo, ¿qué hago? Simplemente voy, tomo la URL, los datos pues obviamente son míos, información personal, como nombre, ¿sí? Todo eso, entonces simplemente lo que tengo que hacer es cargar esa información. Aquí aparece en la parte de las estadísticas, que lo mencionamos al inicio, dentro de sus características. Este es un índice H de 19, un índice I10 de 59, es una publicación bastante, ha tenido un crecimiento, como se pueden dar cuenta, muy interesante. Desde el año 2014, 2020, ha ido siempre subiendo y esperamos que suba. Que esta pertenece a la revista RIA, ¿sí? Así ha ido escalando durante estos años. Entonces, es importante nosotros siempre hacer un seguimiento a toda la información que nosotros publicamos. En este caso, los editores de la revista, ellos siempre están pendientes. En la revista siempre está actualizado su perfil académico, siempre se está mostrando, siempre lleva la ruta donde está el perfil académico de la revista. Entonces, todo esto se puede hacer. Como se pueden dar cuenta, no solamente es un perfil de una persona, sino también de una revista, de un libro, ¿sí? Para poderle hacer seguimiento. Pues nosotros lo hacemos así, pues porque necesitamos ciertas herramientas que se pueden obtener de ahí para hacerles seguimiento y asimismo tener estrategias de visibilidad para los documentos. El número de citas se obtiene del índice Google académico actualizándose automáticamente a medida que se registra la información. Entonces, cada vez que usted carga o que el sistema encuentra eh, ese artículo o ese documento que usted ha publicado, automáticamente, si ya lo fue citado en algún documento X o Y de los que usted tiene registrados o de los que el sistema le cargó,
¿Qué pasa? Que él de una vez va sumando esa cita, entonces va a subir, ya no son 1848, sino 1849 y sucesivamente. Google Academic ofrece 3 tipos de estadísticas, con 2 periodos de tiempo, global y últimos 5 años. Entonces, ¿cuál es la global? La global es el índice H, que en este caso aparece 19 y en los últimos 5 años es 17. ¿Sí? El número de citas por año se indica en la gráfica pulsando en la columna. Entonces, simplemente si yo me ubicase aquí, en esta parte, con el mouse, obviamente en el Google Académico me mostraría cuántas citas fueron llevadas a cabo en el año 2020. Si yo me ubicara, ahorita hacemos el ejercicio directamente para que podamos identificarlo. Ustedes lo pueden ir haciendo allá en el Google que tengan abierto, Google Académico, si tienen uno abierto, o si no, los invito a revisar el de la RIA. Citas, el total de citas recibidas, entonces aquí aparece citas, índice H indica cada publicación que ha sido al menos citada H veces, ¿sí? Y el índice H indica las publicaciones que han sido, bueno, ya lo habíamos mencionado, al menos 10 veces, ahí están. ¿Cuáles son? Son 59 publicaciones en total y en los últimos 5 años 56 publicaciones, 56 veces citado, 10 veces a veces citado un documento, entonces ahí lo tenemos. Ahora, nosotros ya tenemos un perfil, ¿cierto? Nosotros, pero también queremos enlazar una información a nuestro ORCID. ¿Por qué? Pues porque es importante tener el identificador como tener el Google Académico, ¿sí? Muchas de nuestras publicaciones, por ejemplo, las revistas ya piden obligatoriamente que el investigador o el autor de un documento tenga su ORCID, su identificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es muy sencillo. Nosotros podemos, si yo ya migré toda mi información y la tengo migrada toda en mi Google Académico, ¿sí? Yo puedo pasarla de un solo paso, ¿sí? A mi ORCID, sin necesidad de poner a digitarla, ¿sí? Yo puedo hacerlo, es muy sencillo. Bueno, ahora sí me avisan si ven mi pantalla, pero un segundito, ¿dónde está? ¿Me confirman, por favor, si están viendo el perfil del sello editorial en la pantalla? Sí, sí, Inge. Muchas gracias. Listo. Entonces, nosotros tenemos acá el perfil que ya había mencionado hace un momento. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo migrar? ¿Cómo puedo migrar yo toda esta producción al ORCID? ¿Dónde está mi ORCID? Vamos a ver. El ORCID del sello. Aquí está el ORCID del sello. Ahí me quiere cargar hoy rápido. Mientras carga voy a leer algo que escribieron aquí abajo. He tenido problemas al momento de ayudar a crear las cuentas de mis estudiantes de semillero porque ellos no tienen productos para publicar. ¿Cómo se hace un registro de una persona que todavía no tiene productos de investigación? En ese caso esto, porque la UNAM no exige crear cuentas y docentes de estudiantes. Buena pregunta. De hecho, me pasó, como se pudieron dar cuenta, y se pueden dar cuenta, mi perfil no tiene ninguna publicación. Y yo decía, pero si yo no tengo publicaciones, ¿cómo puedo crear mi perfil? Pues es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es colocar una publicación que no sea mía, obviamente por unos momentos, mientras termino de crear mi perfil. Cuando ya lo he terminado de crear, la elimino, pues para no tener inconvenientes, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer simplemente es seleccionar cualquiera de las publicaciones que me aparezcan ahí y después la borro cuando ya he terminado de crear mi perfil. Así fue como yo lo hice. Espero haber respondido la pregunta con claridad. Bueno, entonces, aquí está. Este es el ORCID del sello, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Miren, aquí aparecen obras, nada, cero, no tenemos nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, aquí están todas estas publicaciones. Yo puedo seleccionar una. Puedo decirle, solamente lléveme esa porque solo me interesa esa, ¿sí? Que es una que se publicó, un libro que se publicó recientemente. Pero como no tenemos nada, yo le voy a dar aquí, selecciono todas. Miren, ya me seleccionó todas. Entonces le voy a decir exportar. Voy a seleccionar este, Big Text, este formato, Big Text. Lo voy a seleccionar. Él me pregunta,
exportar artículos seleccionados, exportar todos mis artículos. Entonces vamos a darle exportar todos mis artículos. Listo. ¿Qué hace? Me muestra este código. Yo lo que voy a hacer, simplemente le voy a dar clic derecho sobre ese código y le digo guardar como. Y me aparece una ventana, entonces vamos a dejarlo aquí en descargas. Digo, aquí aparece citación.txt, listo, lo dejo así, no le hago nada. Y ya, pues ya había hecho la prueba, entonces me va a decir que sí deseo reemplazarlo. Le digo que sí. A ustedes que no lo han hecho, pues no les va a aparecer. Listo. Ya ese archivo, como es solo texto, me debió quedar guardado en descargas. Vamos a buscarlo y efectivamente aquí está el archivo de descargas. Mírenlo acá. ¿Sí? Ahí está. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil. Vengo acá, le digo agregar obra, ¿cierto? Y mira, aquí dice enlace vtext. Entonces, enlace vtext, le doy clic ahí y me dice aquí seleccionar un archivo. Listo, seleccionar un archivo. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente buscar ese archivo que yo descargué. Aquí está. Le doy a abrir y automáticamente él me va a iniciar la carga de todos esos archivos. Mírenlos, ya los tengo aquí registrados. No tuve necesidad de ingresar uno a uno todas esas publicaciones. Miren, todo está ahí. No me tengo que estresar porque no, es que tengo 10, 20, 30 publicaciones y no quiero hacer todo eso. Pero en Google Scholar ya las tengo. El sistema, bien sea que ya las ubicó, bien sea que yo ya las haya cargado, entonces ahí automáticamente me está cargando todas mis obras, mis publicaciones en el ORCID. Entonces ya su identificador ORCID estaría actualizado, ¿sí? Entonces se evitarían todo ese proceso. Es muy sencillo, como se pueden dar cuenta. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver acá atrás. Aquí cerramos esto. Listo. Este es el perfil del sello. Nosotros hacemos seguimiento a todas las publicaciones que tiene la universidad, pues para obviamente identificar cuál es el índice H, dónde lo citan, quién lo citan. Mire, hablamos hace un momento de qué, de todo esto en los años que ha sido publicado un documento. Pues aquí me muestra que estas son las fechas de publicación, aparece el título, perdón, el nombre del autor con sus iniciales, toda la información. Este es un documento que ya muestra inclusive las páginas, todo esto aparece ahí. Pero a mí me interesa, digamos, un documento que haya sido citado, entonces simplemente yo le doy clic acá, donde es citado por, ¿sí? Y me va a mostrar las citas. Miren, este documento, y capítulo 2, descripción de las categorías relacionadas con la responsabilidad social universitaria, tiene 8 citaciones. Esas fueron hechas en el 2018. Perdón, el libro es publicado en el 2018 y tiene 8 de citaciones. Entonces podemos nosotros dar aquí. ¿Y qué pasa? Mírenlo, aquí está. Me está mostrando cuáles son esas 8 publicaciones, perdón, citaciones. Y aquí aparece algo que quería mostrarles, que es lo que mencionábamos en un principio. Recuerden que no solamente se crea un perfil, también es un buscador, un generador de biblioteca. Entonces nosotros aquí podemos buscar esos documentos que yo necesito. Entonces aquí él ya nos mandó desde la citación, ¿cierto? Él nos mandó a dónde están esos documentos citados y cuáles son. Mírenlos, acá está. Yo me puedo ubicar aquí arriba y escribir cualquier otra cosa que yo desee, inclusive hasta buscar una revista. Por ejemplo, acá me está diciendo, puedo buscar la revista de estrategia organizacional relacionado con ese título, él me va a mostrar esto. Obviamente, este buscador tiene algunos trucos que yo puedo usar, por ejemplo, utilizar las comillas. Tiene unas etiquetas para poder hacer búsquedas precisas. Por ejemplo, si revista Estrategia Organizacional, UNAT. ¿Por qué? Porque utilicé las comillas. Le estoy diciendo, oiga, buscador, necesito que me busque, literalmente, valga la redundancia, que me busque este título sin quitarle, ni ponerle, ni hacerlo por palabras, ni nada. Textualmente, revista Estrategia Organizacional. Y él lo va a hacer. Entonces, así me lo está mostrando. A la pregunta de Virginia Hernández, sí, sería más conveniente, pero pues igual puedes crear los dos perfiles, el uno primero o el otro, o sea, no tendría ningún problema, pero pues como se pudo haber dado cuenta Virginia, eh, para migrar la información que ya identificó Google Académico de ORCID, pues es mucho más sencillo que ponerme a cargarlo manualmente en el ORCID, entonces es ahorrar tiempo y trabajo. Listo, entonces aquí nosotros podemos fijarnos que tiene varias herramientas. Primero, yo puedo guardar esto.
¿sí? Al darle clic aquí en esta estrella, él puede guardarme esa información en mi biblioteca, ¿sí? Aquí me va a mostrar citado por 4, mire, 4. Artículos relacionados, lo que hablamos hace un momentico. ¿Cuáles son esos artículos relacionados a esta temática? Entonces, él me va a mostrar esos artículos. Las dos versiones. Este es el que ya usamos para, si yo quisiera, porque esto es una manera de migrar datos, importar al Vitex, ¿sí? En formato de esos creo que es como XML, si no estoy mal, ¿sí? Y aquí está lo que mencionamos hace un momento. Aquí estaría el documento completo, ¿sí? No solamente nos muestra la información, también nos está mostrando el documento completo. Aquí está, mire, en este caso me permite a mí bajarlo, está alojado en Dialnet. Vean. Si yo quiero bajarlo, pues lo puedo bajar a mi computadora y revisarlo. Vamos a ver qué pasa si yo le doy aquí arriba. ¿A dónde me lo envía? ¿Dónde está alojado? ¿Sí? Es lo mismo. En lugar de bajar el documento completo que está acá, mírenlo, él me está llevando ¿a dónde? Donde está toda la parte de los metadatos. ¿Y por qué aparece esto acá si estábamos hablando de una revista Estrategia Organizacional que pertenece a la Escuela de CADMA de la UNAD? ¿Por qué? Porque esa revista está indexada en Dialnet. Entonces, miren lo que está pasando, ¿sí? Él me está mostrando, está posicionada en Dialnet, ¿sí? Porque desde ahí fue donde fue citada. Un investigador encontró esta información en esa base de datos y la citó desde ahí. Entonces, por eso me está enviando acá. Si yo quiero ir otra vez al documento completo, él me va a decir, mire, puede descargarlo, ahí está, ¿sí? Pero nunca deja de mencionar esta revista con su ISBN, el volumen al que pertenece, la página en la que está, mire, todo eso está ahí. Toda la información con respecto al autor y a la revista. Volvemos otra vez acá. Esta es la información que tiene que ver con nuestro Google académico. Y otra vez, entonces, si yo quiero volver a mi perfil, lo puedo hacer. Aquí está mi perfil, bueno, en este caso ya me mostró fue el mío, no estábamos hablando, era el del sello. Vamos a ver si me deja pasar al del sello. No, ahora sí, listo. Este es el perfil del sello. Algo que es importante que ustedes tengan en cuenta. Van a decir, pero caramba, yo siempre tengo que estar ingresando digo, perdón, ¿cómo hago para que me avise, para que yo no esté ingresando todo el tiempo a Google Académico a saber si me han citado o no me han citado? Porque puede que mis obligaciones, mis tareas me hagan olvidar pues que tengo que hacerle seguimiento a esto, ¿sí? Nosotros, la mente puede estar muy ocupada en muchas cosas. Entonces, ¿qué le puedo hacer yo a Google Académico? ¿Cómo lo puedo yo configurar para que me ayude con eso? Es muy fácil. Simplemente tengo que darle seguir, ¿sí? Cuando yo le doy seguir, el sistema automáticamente me va a empezar a mí a enviar alertas cada vez que yo cite, digo, perdón, cada vez que me cite mi artículo, él me va a enviar una alerta, ¿sí? Entonces, cada vez que yo reciba esa alerta, ¿dónde la va a enviar? A mi correo, bien sea el que yo haya escrito ahí, claro está, ¿no? Él me va a enviar, me dice, ha sido citado tantas veces, ¿dónde está? Mira, aquí está la persona que lo ha citado, la entidad que lo ha citado. Acá, esperen a ver si encuentro una alerta. Miren, aquí está. Este es un correo que me llega a mí de la revista de investigación con respecto a las veces que sí, mira, aquí dice 2 nuevas citas en el artículo, ¿sí? Tal, miren, lo aparecen. Ahí están las 2 nuevas citas con el junto al documento. Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es abrir y mirar, oiga, ¿quién me está citando? ¿Y por qué me está citando? ¿Sí? Entonces puedo hacerle seguimiento a mi cita, a mis, perdón, a, a, mi, a mis publicaciones, ¿sí? Ahí me votó, ¿qué me votó? Un PDF donde está la persona Montes, González, Rojas González y Rodríguez Barona, quien me están citando, ¿sí? Entonces yo puedo verificar qué es ese documento, si me interesa o no me interesa, si de pronto quiero una coautoría con ellos. Toda esa información yo la puedo evaluar, ¿sí? Y pues esto le va a dar más visibilidad a mis publicaciones. Eh, bueno, esperen un segundito, porque creo que hay preguntas aquí. A ver, La pregunta de Nelson, la última. La última Tengo, estaba sí, arriba.
Medellín, Nelson, tengo un artículo publicado en una revista de divulgación del SENA, pero cuando busco en Google no me lo trae para cargarlo en mi perfil. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Nelson, eso es muy sencillo. Gracias por la pregunta. Ya me iba a saltar esa parte. ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es simplemente, uy, me dejó por fuera eso, con razón no me lo estaba mostrando. Tenemos que hacer, pero va a tener que usar mi perfil porque el de sello me sacó. No importa. Aprovechamos aquí, le subimos algo. Nelson, simplemente usted tiene que entrar aquí, decirle añadir artículo manualmente, ¿sí? Y le va a cargar esta ventana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar primero si es un artículo de una revista, listo. Entonces aquí ya automáticamente el sistema está por revista, o si fuera una conferencia, un capítulo, libro, tesis, patente, por eso, bueno, aquí están todos esos. Título, lo puedo colocar, los autores, en este caso, pues usted, Nelson, ¿sí? Lo coloca ahí. Si tiene más autores, obviamente tiene que colocarlos. Aquí abajo le da el ejemplo de cómo hacerlo. La fecha de publicación, la revista donde lo publicó, el volumen, el número, páginas y el editor. Ahí está. Y por último le da aquí en el chulito. Y así es como se carga manualmente, ¿sí? Manualmente. No espero a que el sistema lo busque porque por X o Y razón no lo está identificando, ¿sí? Puede ser un bloqueo que tenga el servidor donde esté alojada la revista o que no tenga una salida o porque no esté bien configurados los metadatos. En fin, pueden darse varias cosas. Entonces, ahí, esta es la forma manual, ¿sí? Y aquí estarían añadir artículos, por ejemplo, aquí está, cuando ya aparece, ¿sí? ¿Por qué? Porque él me está, mire, está buscando por mi nombre, entonces tal cual como yo firmo. Entonces, él va a buscar así, si no, pues tengo que buscar aquí, por ejemplo, depende de la firma, habíamos dicho que, por ejemplo, hay muchos que lo hacen así, con esta raya aquí, ¿sí? Y simplemente borramos esta parte, coma, JP. Ups. Hagámoslo así, J, a ver. Sí, mira, aquí aparecen Hernández Pérez con la raya, las tildes, y me muestra a otras personas. Ahí está. Entonces, estas son la forma en como yo puedo añadir artículos que el sistema, que el Google los va a identificar. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente los seleccionamos y los cargamos. Los que son de... Bueno, aquí ya no sería más. Bueno, aquí no tengo nada más. ¿No? Lo que decía, simplemente le damos a seguir acá para poder que él me esté dando alertas con respecto a los artículos que han sido citados. Ingeniero Jorge, Señora. Miriam levantó la mano y ya le activamos micrófono para que escuches la pregunta que tiene. ¿Listo? Sí, señora, con gusto. Profe Miriam, dígame. Muchas gracias para todos. Buen día para todos. Ingeniero Jorge, tengo una pregunta, pero para podérsela explicar, ¿le puedo compartir pantalla un segundo? No me demoro. Eh, Es sobre la forma en que Google Académico está trayendo una de nuestras publicaciones de la UNAT. Entonces, tenemos o sea, nuestros nombres están mal escritos, ¿sí? bueno, en ese Aunque caso, no hicimos sé. una corrección, sí, aunque hicimos una corrección dentro de Google Académico, lo sigue trayendo mal desde la página de la UNAT. Entonces, ¿cómo podríamos hacer bueno, te explico, si no puedo compartir la pantalla. No, no tengo permisos para Sí, darte. tranquilo. No, mira, lo que está pasando Miriam, es que aparecen, señora. ya te di privilegios. Le pediríamos al ingeniero Jorge que dejara de compartir pantalla si está de acuerdo en que Ya lo Miriam hice. pues nos... Bueno, mil gracias. Listo, no me demoro. Mira, ahí no sé si ya se está viendo mi pantalla. Sí, sí. Mira, esto es lo que nos está sucediendo. Hicimos aquí la corrección donde da la opción de editar en Google Académico. Corregimos bien los nombres de los autores Es que, como, Miriam, ahí sí, perdón, te interrumpo un segundo. O sea, él está trayendo lo de la sí, metadatos de de la la universidad, página de pero la tú ya, universidad. ya verificaste los datos en la universidad, si están bien, dónde está alojado. Sí, dentro de la página donde está alojado, que es justamente el sello editorial, Sí, sí, aparece, o sea, donde dice cómo citar, sí, aparece bien nuestra información, ¿sí? Pero sí. fíjate lo que está haciendo acá, cuando lo trae automáticamente, está usando es nuestros segundos apellidos, ¿sí? Entonces resulta que nos citaron, pero como lo toma automáticamente, nos citaron así como dice acá.
Claro, como aparece, ¿m? sí lo citaron Como desde Google aparece Académico, claro. automático. Entonces, no Ujú. hemos sabido cómo se puede hacer este ajuste, porque están Tocaría, citándonos es por nuestros segundos apellidos y están mal los nombres. por eso, pero entonces confirmo, ustedes verificaron en la página del sello o en la hemeroteca si está la información correctamente, apellidos, donde debe ir apellidos, Sí, sí, eh, pero parece que no sé de ahí de financiera de dónde depende. empresarios. Sí, de hecho habíamos enviado un correo ya hace rato cuando recién nos publicaron. ¿Al sello? Sí, sí, porque mira, aparecen así, pero no sé si al aparecer así los nombres, los está llamando mal. Espérame un segundito, que yo soy el culpable de eso. Por Ya eso te quería revisamos. compartir, qué pena. No, 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 Por eso te tranquila. quería compartir la pantalla porque a veces uno no se puede explicar si no lo muestra. Sí, sí. No, pero ese es raro, porque sí, O sea, arriba mira, están aquí los está nombres completos. perfectamente bien. Aquí donde dice cómo citar está bien. Yo supondría que lo que está Está bien. pasando es por lo que tenemos dos apellidos, entonces debería haber como una rayita, ¿sí? No, no, eso no, no, porque eso es No sería dependiendo. el problema. O sea, Pero aquí sí en sería cómo lo citar ideal, está ¿sabes? perfecto. Sí, ¿Sabes por qué aquí puede pasar eso? Porque los homónimos, puede ser que exista en Google Académico otra persona, sí, no, entonces, de hecho eso ya lo revisamos también, porque pues le di muchas vueltas para que estuviera bien. Pero fíjate que no, o sea, no es que haya un homónimo, sino que está tomando nuestros segundos apellidos. pero eso depende también del algoritmo de Google, porque sí, lo que te digo, lo primero es revisar dónde está alojada la información, y en este caso parece que la está botando bien. Sí, pues te agradecemos si puedes revisar si dentro de allá en los metadatos se puede Sí. poner, o sea, se nos ocurrió que fuera así, hicimos esta corrección Ujú, poniéndole las rayitas entre nombres y apellidos. claro. Pero Entonces, si entonces es tendríamos que posible que ubicarlo quede así así bien. mismo allá, Profe, si quieres, hazme un favor, regálame un correo a jorge.hernandez@unad y sí, señor. ahí me indicas cuál es el nombre de la publicación y cómo quieres que aparezcan los nombres de todos los autores y yo lo corrijo o lo Eres muy ajusto. amable, Igual, muchas con gracias. gusto. Bueno, entonces ya dejo de compartir y gracias por tu respuesta. Buen día para No, todos. señora, con gusto. No sé si hayan más preguntas. No, señor. Hay un comentario de Gerardo, pero no es pregunta. Gerardo dice, creo que falta el guión para tomar los dos apellidos, se puede intentar. Sí, sí, es lo más recomendable generalmente por lo que digo, porque a veces los homónimos que existen dentro del internet, pues pasa eso. Pero también lo primero hay que revisar si los metadatos en donde está alojado inicialmente el documento, pues presentan alguna falla. Pero creo que no, porque en la parte de arriba los está mostrando bien, inclusive en la cita que tiene dentro de la hemeroteca está bien. Entonces sí, sería ajustarlo a eso. Y pues también ahí se da para entender cómo nosotros tenemos que empezar a utilizar nuestras firmas digitales. ¿Por qué? Porque si recuerdan los norteamericanos, eh, ellos no tienen dos apellidos, siempre manejan un solo apellido. Entonces ahí está alguna de las cosas. Pregunta de las 10:33. Ingeniero Rafael. 10:33 Medellín. Si ya hay información en OR, si se migra, ¿qué pasa con la información ya registrada? No, no pasa nada. Simplemente, pues habría que validar cuando estamos, si se dio cuenta, cuando seleccionamos el artículo, o digo, perdón, la información que se va a migrar, pues obviamente yo no voy a llevar la misma información que ya tengo en el ORCID, simplemente la desactivo en la casilla de verificación para que no se me migre la que ya está alojada dentro del ORCID. No voy a generar una réplica de información dentro del sistema, simplemente no la migro en la casilla de verificación, le digo que esta no, porque ya sé que ya está allá y simplemente me llevo la que sí necesito. Sí, señora, ese es mi correo. Cuando el investigador hace un cambio de nombre en su documento de identidad, se pierden las publicaciones registradas con el nombre anterior. Cuando el investigador- Pues es que ahí sí, como usted ha venido firmando de una misma manera siempre, y al cambiarlo, pues en el documento de identidad, pues me imagino que habla de la cédula, pero ya en sus publicaciones, pues siempre debe tener la misma identificación, si no va a perder
va a perder pues esa identificación, porque pues tendría dos, ¿sí? Si va a publicar de otra manera, pues tendría dos identificaciones y para hacerle un seguimiento sería más complicado. Siempre es recomendable pues manejar una sola y siempre mantener esa misma estructura o ese mismo diseño de su identificación, como haya puesto sus apellidos y sus nombres, ¿sí? Entonces, es importante. Aló. Dice, cuando registre manualmente un artículo en mi perfil de Google Académico, debo colocar en mayúscula, en minúscula, tal como sale en la revista. Sí, siempre es recomendable como aparece en la revista, pero igual si usted considera que puede hacerlo en minúscula, pues bien, no importa. O sea, él no identifica mayúsculas ni minúsculas, ¿sí? Él identifica como tal, son los caracteres. No sé si hayan más preguntas. Hola. No observo más preguntas en el chat, ingeniero. Creo que podemos continuar. Parece Espérate, que porque están llegó la... escribiendo más. Espérate, están escribiendo. Yo he visto algunos investigadores que tienen dos perfiles. Cuando se elimina uno de los perfiles no vuelve a aparecer. Tengo un caso en grupo que donde se eliminó uno de los perfiles, pero sigue apareciendo los dos. Bueno, es difícil borrar algunas cosas de internet. El perfil, como dijera, en Google Académico sí dice que ya no lo utilizó, pero igual en algún momento él ya quedó registrado en la red. Entonces ese usuario, digámoslo así, ya que usted no pueda tener acceso a él porque ya no le interesa y lo eliminó, pues es diferente, pero como tal, esa información ya quedó registrada ahí, pero pues podría ingresar otra vez y seguir haciéndole seguimiento. Cuando contribuir el capítulo de un libro, ¿cómo puedo citarlo? Si usted hace parte del libro Ruth como autor, pues simplemente usted lo cita como usted como autora, porque usted es la autora. No entiendo bien la pregunta. Cuando contribuye en el capítulo de un libro, ¿cómo puedo citarlo? Depende de la norma que vaya a utilizar y la estructura que tenga esa norma, pues igual, si usted es autora, pues también debe citarlo, porque no es la única que está ahí. Porque cuando cito desde Google Académico no está completa la referencia bibliográfica. Pues porque puede ser que los metadatos de donde él los tomó no los tomaron completos. Por eso a veces es importante utilizar gestores bibliográficos como por ejemplo Mendeley, que le permite a usted agregar más información a esos metadatos y aparte de eso le ayuda con las normas desde Word, ¿sí? Y en la referencia bibliográfica. Sí, sí, señor. Es porque a veces se relacionan dos correos electrónicos o porque se crearon dos cuentas por separado. En la pregunta del ingeniero Rafael, yo no sabía que la firma del autor en internet, por lo que debe es muy importante. Sí, señor, es muy importante. Es muy importante. Cuando usted empieza como investigador o así sea al principio, como un autor de cualquier documento, usted debe a partir de ahí de tener claro cómo es que usted va a empezar a firmar todas sus publicaciones, ¿sí? Sus apellidos, sus nombres, cómo los va a manejar, ¿sí? Si va a llevar esa línea, si no va a llevar esa línea, ¿sí? Si va a utilizar solo su primer apellido, su primer nombre, ese tipo de cosas, pero pues siempre tiene que, es recomendable para el caso de nosotros los latinoamericanos, como tenemos dos apellidos, utilizar los dos apellidos con esa rayita, pues porque como decía hace un momento, puede que en Estados Unidos o en otro país donde solo utilizan un apellido, pues ya exista un homónimo y se presente un problema al momento de, pues, identificarnos como autores de ese documento. Pero pues como ya lo mencionábamos, existen otras opciones, que es migrar la información de manera manual, si es que de pronto no la está mostrando.
Parece que se nos acabaron las preguntas. Eh, Roger, como ya mencioné hace un momento, el problema a veces no es del mismo Google, es que él lo que hace es traer los metadatos donde está alojada la información, donde está el artículo. Entonces, lo que se debe hacer es, como dije ya, utilizar un gestor bibliográfico, ¿sí? Para poder organizar la información. No siempre toda la información la trae, digamos, el Google Académico, porque pues donde la alojaron los metadatos no estaban completos o por alguna razón no los tomó completos, entonces es bueno verificar que toda esa información esté completa. Entonces ahí es cuando yo empiezo a implementar los gestores bibliográficos. Está Mendeley, Zotero, EndNote, bueno, en fin, hay otros nombres también, pero son los más utilizados los que le menciono. Y desde allí yo puedo inclusive abriendo el PDF, ¿cierto? Del documento, si es que lo descargo o ingresando a la página donde está alojado el documento, desde allí yo puedo en mi gestor bibliográfico introducir toda esa información a mi gestor y organizar esa referencia bibliográfica para poderla incluir en el documento pues en donde yo estoy citando o donde lo voy a referenciar. Con gusto, Roger. Nelson, dígame. Si le tengo una respuesta, claro, con gusto. El sello editorial tiene DOI e ISSN, no entiendo. Como tal, los DOI se asignan a documentos, ¿sí? En el caso de artículos. El ISSN se asigna a las revistas. El sello editorial no es ninguno de los anteriores, entonces no tendríamos DOI ni ISSN. Sí, los working papers, si les asignamos nosotros, les asignamos DOI. Cuando usted lo publica, el sistema lo asigna, sí, pero hasta que no pase por un proceso editorial, no, pues no se le asigna. Digamos que ya vaya a ser público y que el editor de la revista de Working Paper diga, sí, este artículo va a ser publicado, ahí es cuando se le asigna ese DOI. Entonces, hasta que no esté publicado en la página, pues no va usted a poder verlo, porque simplemente está siendo postulado más no público. No, tranquilo, estamos para servirle, Nelson. Profe Irina, creo que no hay más preguntas, no sé qué más proceda. No, parece que no hay más preguntas por parte de los compañeros. En este momento ya se terminaría la sesión. Sí, señora. Listo, entonces vamos a compartirles la evaluación de la sesión del día de hoy a los compañeros. Bueno, parece que en este momento no hay más preguntas por parte de los asistentes. A través del chat nos te están dando ese un agradecimiento. ¿Les parece que fue un muy buen ejercicio? No, señor. Entonces, Ustedes gracias por acompañarnos y por prestar la debida atención. Esperamos haber respondido sus dudas y sus inquietudes. Igual desde el sello siempre estamos disponibles a ayudarlos en lo que ustedes necesiten y las dudas que tengan. Siempre estamos dispuestos a colaborarles. muchísimas gracias, ingeniero Jorge, por esas palabras. Por eso me permití dar su correo, compartirlo a través del chat para que pudieran tomarlo.
Algunas palabras de cierre de parte suya, de parte del ingeniero Martín, parte del sello editorial. ¿Hay algunas palabras para el cierre de la sesión del día de hoy? ¿Alguna recomendación final teniendo en cuenta que es recomendable que los docentes y de igual forma después los estudiantes tengan actualizada la información en esta herramienta, en esta plataforma? Profe Martín, bien pueda, ya que tiene la mano Muy buenos levantada. días. Por favor, ¿me confirman si me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Martín. Muy buenos días. Martín. Inge, muy buenos días para todos los compañeros compañeras que se han conectado. Solo una observación, una recomendación, y es que por favor hagan la depuración de la información que ya tienen registrada. Nosotros al interior del sello hemos hecho un seguimiento y lo hemos compartido con los líderes de escuela y hemos encontrado que muchos docentes de forma no intencionada han vinculado documentos que no son de su autoría, y esto dentro de la normatividad nacional e internacional de derechos de autor, de propiedad intelectual y demás, es un delito un poco delicado. Entonces sí los invitamos a que hagan ese ejercicio, no solo de crear el perfil en Google Académico, sino quienes ya lo tienen, por favor, verificar la información que está reposando en esta plataforma. Si nosotros sabemos que hemos publicado 5 o 10 artículos, pues revisemos que sean esos artículos los que están públicos, y los que no, por favor, eliminarlos. Es importante únicamente dejar la información que corresponde a nuestra autoría. Es la invitación que se les hace, y como lo mencionó el ingeniero Jorge, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, con gusto estaremos prestos a responderla. Bueno, parece que siguen las preguntas. Ingeniero Jorge. Bueno, me voy a permitir leer la pregunta, ingeniero Jorge. Sí, ya Muchísimas. ya la leí, profe. Ah, listo. La estaba leyendo, sí. Pues si quieres, yo la leo para que todos la conozcan. Cuando busco en Google Académico me sale un trabajo de grado de una estudiante que asesoré, pero yo no lo hice, sino que la apoyé en su trabajo de grado. ¿Le puedo poner en mi perfil? Recomendaría que no. De hecho, tuvimos esa discusión hace un tiempo respecto a ese tema. ¿Por qué no? Porque de hecho quien es la autora del documento pues es la estudiante. Usted simplemente participó como una asesora. Entonces realmente quien tiene los derechos de ese documento pues es el estudiante. ¿Sí? Hay algunas instituciones que consideran que sí, pero pues si ya digamos usted aportó digamos en alguna parte de ese documento, ingresó palabras textuales suyas, pues ahí sí ya sería diferente. Pero en sí solamente la asesoró y le dijo quítale, póngale, creemos que no tendría que llevar su autoría. Si no estoy mal, creo que eso se coloca es en el CBLAB. Si me corrige el profe Martín que está por ahí, o uno de los líderes de investigación, cuando se hacen este tipo de acompañamientos sobre trabajos de grado. Ingeniero, ya hay una comunicación oficial de Secretaría General donde se indica que los trabajos de grado, quienes son los dueños de los derechos morales y derechos patrimoniales, es el estudiante. Los docentes, por así le den la idea para el trabajo, así los asesoren, así los demás hagan todo ese trabajo, ellos no son considerados como autores. Y como lo que se está registrando en Google Académico, al igual que en ORCID, son los trabajos de los que soy autor, no podemos registrar como autoría. En ORCID se puede registrar como otro tipo de trabajo, de asesoría y demás, pero como autor, en los trabajos de grado es claro, y ya hay un comunicado de la parte jurídica de la universidad, que los autores son única y exclusivamente los estudiantes.
Gracias, profe Martín, por la aclaración. Henry, no entiendo lo que escribió. Dice, buen día, ¿será que los artículos que se cargan para poder? No, no entiendo. Qué pena. Mariano, una pregunta que no hace parte de la capacitación, sin embargo, me gustaría saber si cuando se realiza un evento académico aprobado por el Comité de Investigación de Escuela y uno quiere publicar una memoria del evento a través del sello, ¿qué se debe hacer? Como usted lo ha dicho, eso debe pasar por la escuela. La escuela en el comité de publicación o en un comité extraordinario son los que deben autorizar eso. Nosotros simplemente tomamos la información que trae la escuela y que esté aprobado por parte de la escuela. Ingeniero, para el caso de las memorias, hay agregar que en la página del sello está el manual para publicar con el sello, valga la redundancia, donde se explica el paso a paso de la publicación de memorias. Es importante seguir estas recomendaciones para hacer la publicación lo más eficiente posible. Gracias. Rodrigo dice que puedo hacer una pregunta que no es sobre Google Académico, sino sobre un artículo que envía la revista Nova hace un año. En el repositorio de la revista no me ha vuelto a tener información. Rodrigo tendría que comunicarse con la persona encargada de la revista, con la editora de la revista, para que le dé información o el correo de la misma revista. Creo Sí, que tengo yo la palabra, ¿sí? sí, señora. Sí, profe Luz Marina. Buenos días para todos, ingeniero Jorge, muchas gracias. Con Entendimos gusto, muchas profe. cosas que no habíamos entendido. Una pregunta que tengo yo es que, por ejemplo, en mi Google académico tengo todas las publicaciones y a partir de que terminan las publicaciones en español, comienzan todas las mismas publicaciones a repetirse en inglés. ¿Lo dejamos así o esas publicaciones hay que eliminarlas? ¿O se deja así? O sea, yo tengo publicaciones en español y después comienzan a repetirse en inglés. Entonces, se deja así. Sin embargo, las citaciones sí son de las que están en español o las que están en inglés, ¿no? O sea, pero después me las pasa a inglés. Eso es lo que yo quería preguntar. O sea, Gracias. si le entendí, profe Luz. Eh, tiene las publicaciones en español y son las mismas que están en inglés, pero las citaciones están bien, ¿sí? Profe Luz Meri. Hola. Hola. Profe Luz Meri, ¿me escucha? Listo, era que no tenía activado el micrófono, me dejaban activar. Entonces, yo hablando y creyendo que lo tenían. Listo, sí, no hay problema, todas mis citaciones están perfectas. Puedo dejar todo lo demás que está en inglés, o sea, Sí, las sí, claro. publicaciones. Sí, Perfecto, era eso. sí, Eso lo señora. es. Ok, gracias. Quería saber si puedo retirar mi artículo y ver otro medio de publicación porque la revista no he tenido. Sí, claro, sí, Rodrigo, puede solicitar, si se dio cuenta que no continuó con el proceso de editorial de su artículo y que no, claro, usted puede enviar una solicitud, digo, un correo indicando que ya no está interesado en publicar con ellos y que lo va a postular en otra revista. Para poder generar el perfil queda asignado así, se elimine. ¿Cómo así? Si lo va a generar, poder generar el perfil, queda asignado así, lo elimine. No, no, o sea, no, es que no me es clara la pregunta, Henry, por favor. Santa Marta, si el estudiante decide publicar un artículo con como su opción de grado, ¿puede hacerlo con el director del trabajo? ¿Hay coautoría? Sí, claro, pueden publicar los dos el artículo. Pero como lo mencionaba hace un ratico, tienen que, o sea, los dos hacer aporte, no solamente el estudiante y decir que el director del trabajo, pues, también participó del artículo, siendo que solamente de pronto le hizo algún tipo de corrección de estilo nada más. Mónica Andrea, si un artículo
y ahí el coautoría uno lo puede colocar en Google Académico. Sí, claro, porque coautoría quiere decir que usted participó en ese documento. Rodrigo, ¿cómo obtengo el enlace actualizado de mi CVLab? Rodrigo, tiene que ingresar a actualizar y aquí pues el CVLab siempre, la URL siempre va a ser la misma. No va a cambiar, simplemente usted tiene que ingresar a ese su CVLab y mantenerlo actualizado. Si un libro se publicó con el apoyo de dos instituciones, en ambas lo publican en sitios diferentes, elijo una de ellas, o sea... Ah, sí, profe Martín, creo que esta pregunta sí es para usted, la última. ¿Todavía está por ahí? Dice, si un libro se publicó con el apoyo de dos instituciones y ambas lo publican en sitios diferentes, elijo una de ellas o se debe relacionar ambas. Es recomendable que solo exista una publicación y que la otra enlace a esa que publicó, ¿sí? Para que no haya como esa duplicidad de información y no se pierdan las métricas que se puedan obtener, bien sea en citaciones, bien sea en visibilidad, en el seguimiento que se le hace a ese documento, ¿sí? Que es como, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con algunas de las revistas que están en convenio con la universidad. Por ejemplo, una que tenemos con la Santo Tomás, ellos tienen publicada la revista, lo que nosotros hacemos es enlazar donde ellos tienen publicada esa revista, la URL, y a partir de allí para que siempre todo se direccione a esa URL y no existan dos URLs. ¿Sí? En este caso, pues las dos instituciones pueden publicar el libro, pero una solamente debe tener alojado el documento, ¿sí? Los metadatos, y la otra lo que hace es redireccionar a esa URL. Al publicar mi tesis de grado, ¿debo pedir algún permiso a la universidad? ¿Va a publicar su tesis de grado o va a publicar un artículo, María, de Cúcuta? ¿Y dónde va a publicar su tesis? Ah, ok, lo que usted quiere es cargar su documento. Y pues María, le recomiendo, como su tesis ya está en el repositorio de la universidad, pues enlazarla desde allá. Si usted ya presentó su tesis como tal y ya se graduó, porque usted ya construyó ese documento, ¿cierto? Ya fue aprobado. Entonces, lo más recomendable es que lo cite, o sea, no lo cite, perdón, lo referencie desde donde esté publicado, en este caso el repositorio de la universidad, que es donde ya se alojan las tesis de los estudiantes de la universidad. Parece que en este caso sí ya no hay más preguntas. Nos estábamos despidiendo y llegó Sí. otro grupo de preguntas. Me parece muy acertado de verdad que se hayan motivado a resolver todas las inquietudes que se presenten y en este caso pues un agradecimiento muy especial al ingeniero Jorge, a Martín, que han podido resolver todas las dudas que se han presentado. De igual forma el profesor Nelson, que hace parte también de la estrategia de fomento, también está muy pendiente y también ha podido pues dar algunas respuestas. Entonces, dando cierre a la sesión del día de hoy, los invitamos a diligenciar la evaluación. En esta evaluación del día de hoy estamos solicitándoles de forma muy respetuosa que nos compartan los enlaces. Recordemos que esta estrategia de cualificación denominada Primera Jornada Unadista de Registro y Actualización de Bases de Datos en Ciencia, Tecnología e Innovación
Lo que queríamos precisamente era motivar la participación de nuestros docentes en esa actualización de esas bases de datos, en esas herramientas, y que pudieran de esa forma les quedará mucho más fácil la comprensión de por qué actualizar esa información, por qué la necesidad, y de igual forma al momento de ustedes tener clara esa ruta, pues les va a quedar más fácil hacer el acompañamiento a nuestros estudiantes. Ese era el objetivo. Esta es la última sesión de los martes por este momento, en esta primera fase. Y en ese sentido queremos darle un agradecimiento muy especial a los compañeros del sello editorial, quienes hicieron el cierre de esta jornada de cualificación. ¿Vamos a tener certificación? Claro que sí, ese es el objetivo. Entonces, básicamente lo que les vamos a recomendar es que hemos estado enviando correos invitándoles no solamente a que puedan consultar los videos. En ese correo hay un documento en PDF donde se les están facilitando las grabaciones de la sesión de la mañana, de la sesión de la tarde, para que ustedes tengan acceso a ese material y lo puedan consultar y lo puedan revisar para que actualicen sus hojas de vida y como investigadores, y de igual forma que puedan hacer la evaluación de las sesiones. Las evaluaciones de las sesiones son muy importantes, no tanto por la complejidad, porque no son preguntas, son preguntas sencillas, no son preguntas complicadas, sino son preguntas que los mismos facilitadores de cada una de las sesiones, ellos mismos han construido esas preguntas sencillas, y lo que queremos simplemente es revisar el impacto que estamos teniendo con la estrategia y si hemos de una u otra manera mejorado en esa actualización. Entonces, esa es la recomendación que queremos hacerles, que por favor consulten esos materiales y que puedan hacer las evaluaciones de las sesiones para nosotros lograr certificar a nuestros docentes. Entonces, por el día de hoy damos por terminada la sesión. Esperamos que desde el Sistema de Gestión de la Investigación, que sigue con esta estrategia de tener programas de cualificación para fortalecer las competencias de nuestros docentes investigadores, que ustedes puedan continuar con ese ejercicio. En la tarde de hoy estaremos en la réplica de esta misma sesión. Por ahora va a ser muy importante para nosotros seguir acompañándolos en todas estas sesiones. Entonces, por el día de hoy, muchísimas gracias. Que tengan un feliz resto de día. Doy por terminada la sesión. Gracias, profe. Buen día a todos. Gracias.